Ole, 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 ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 31 de agosto de 2022, vamos a dar la vuelta, vamos a reconocer los avances del día de hoy, novedades y demás aquí en el Santiago Bernabéu, así que vamos a ir dando al me gusta, vamos a ir suscribiéndonos al canal y vamos a dar la vueltecita. Venga, veniros conmigo. Venga, empezamos aquí, parte de la esquina de la Torre B, donde hemos visto mucho trajín todas estas semanas. Estamos viendo ahora mismo que siguen trabajando en el último par de apriete de las conexiones ya colocadas entre los soportes verticales. Ahí los tenemos, donde ahora mismo a primera hora de la mañana tenemos a dos plataformas trabajando en la zona. Ha costado bastante, sobre todo por el tema de la alineación correcta de estas tres últimos soportes verticales aquí en la esquina de la Torre B, al igual que están haciendo en la parte de la Torre C. Y sobre todo también hemos visto la colocación de esos tirantes, esas cruces entre medias de los soportes verticales. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar las lamas aquí en esta esquina, pero yo creo que ahora con el tema de los partidos va a ser más difícil. Llegan muchos camiones siempre al Santiago Bernabéu, sobre todo estos días, porque ya sabéis que empieza el fútbol este sábado contra el Real Betis Balompié, y muchos camiones que llegan aquí a descargar material, pero material que van a utilizar para el día, y otros tantos, por ejemplo estos de Transgruma, que vienen aquí sobre todo a cargar material para llevárselo o a Valdebebas o llevárselo a otra parte del estadio donde se pueda acopiar, hasta incluso, pues bueno, poder devolverlo a la empresa pertinente. Hoy tenemos todas las bicis, todos los patinetes completamente acopiados y correctamente acopiados, y no nos molestan para poder grabar estas obras. Seguimos, damos los buenos días a Torre Europa y Plaza de Lima, y seguimos avanzando por la parte de Castellana, aquí enfrente de la Torre C, Torre B, donde vemos siempre camiones de Transgruma, que son los encargados de recoger todo el material y transportarlo, llevarlo a otro lado para que no estorbe el día del partido. Y otro día más que llegamos a este principio de Castellana, donde vimos en el día de ayer cómo colocaban esas dos zonas, estos dos sectores de la parte del techo, esa chapa que va a formar el techo de la Viga Corona, y que esa es la novedad que vimos en el día de ayer. De momento seguimos viendo toda esta parte también sin reparar. Vamos a ver, ojalá poder saber el día que lo van a reparar para poder estar aquí y poder verlo, hacer un directo de ello, porque para mí sería una gran novedad y sobre todo también una gran ilusión poder saber que han reparado esa zona. Córdoba, ¡hala Madrid! Bueno, después de ver a este pedazo de madridista de Córdoba, un saludo para toda Córdoba, por cierto, llegamos aquí justo enfrente de la Torre C y mirad lo que tenemos en nuestra pantalla. Un camión, un tráiler de la empresa Roca. Ya sabéis, todos conocéis la empresa Roca, sobre todo cuando vais a hacer de vientre lo conocéis de sobra. Y es que esta empresa trabaja con, con el tema de lavabos, con el tema de retretes de cerámica, y acaba de llegar ahora mismo aquí al Santiago Bernabéu, aquí a la parte de Castellana, así que me imagino que será para los servicios y cocinas y demás. Bueno, seguimos, vemos que hay una bomba de hormigonado también en la planta baja de la Viga Museo, donde parece que está proyectando hormigón en una de las zonas más bajas de la Viga Museo, y también vemos los materiales que hemos visto de extracción de humos en todos los ámbitos de la planta baja de la Viga Museo, donde ya sabéis que eso, pues bueno, lo van a instalar para la mismísima extracción de humos, todos esos humos que van saliendo, que se van creando en el interior y que obviamente que hay que sacarlos pues, de alguna forma, y esos materiales son los encargados de sacarlos. Llegamos aquí ahora sí que sí a la esquina de la Torre C, justo enfrente de la Torre C, donde hemos visto mucho trajín en esta zona, con esa incorporación de los soportes verticales, esas conexiones entre ellas, hasta incluso esa alineación correcta de las orejetas para luego correctamente colocar los soportes verticales totalmente alineados. Hemos visto también cómo colocaban esas nuevas mega estructuras en la parte superior de la Torre C para seguir formando la Viga Corona, y hasta incluso hemos visto también ya colocar lo que está siendo y lo que va a ser el suelo de la Viga Corona. Hemos visto mucho trajín en esa zona, estamos viendo que se va volviendo más opaca toda la parte
parte baja, parte inferior, donde ya sabéis que en un futuro ahí podremos pisar para poder ver todo el Santiago Bernabéu desde el mirador 360. De momento estos son los avances de la zona de aquí. Ya sabéis que están recogiendo todo, sobre todo en el exterior. Es verdad que avanzan poco a poco en el exterior, pero sobre todo lo que están haciendo es recoger todo para no dejarlo que estorbe en el día del partido y llevarlo a su correspondiente delegación, hasta incluso a copiarlo en algún otro lado. Seguimos avanzando. Aquí tenemos las plataformas, ahora mismo hay 25 grados, han bajado un poco las temperaturas. Creo que este fin de semana viene una tormenta que nos va a dejar totalmente gélidos, pero aún así nadie podrá con JR, nadie podrá conmigo, y aquí estaremos para poder grabar el partidazo, el sábado partidazo, aquí contra el Real Betis Balompié. Bienvenidos un día más a la esquina de la Torre C. Aquí estamos abandonando Castellana, llegamos a Rafael Salgado y tenemos todo esto desde un modo gran angular. También hemos visto la instalación de las bandejas, esos tubos de calefacción y de agua fría en las caras internas aquí en estas costillas del Clásic Bernabéu, donde podemos ver que aún siguen y mantienen esos andamios. Imagino que seguirán trabajando la zona o tienen que quitarlos, pero aún así parece que todavía la instalación de bandejas no la consigo ver totalmente instalada. Así que sin más que decir, sin más que hablar, en esta zona de aquí, donde voy a hacer un pequeño zoom y vemos toda la parte de aquí abajo más opaca y vemos toda la parte del futuro suelo de la estructura de la viga Colonna, pasamos directamente ya a Rafael Salgado. Aquí tenemos al fondo el claro ejemplo de la recogida ya de los materiales en el interior, en este caso, bueno, en el exterior del Santiago Bernabéu, limpiando ya todo con esa mini cargadora con barredora. Han estado hormigonando también toda esa parte de ahí, ya sabéis, todas las zonas afectadas han sido hormigonadas, han sido cementadas y luego la han fratasado para colocarlo todo bien liso. Y sobre todo van a empezar también ya a pintar toda la parte de los bordillos que estén en toda esa zona. Ya sabéis que si no, la gente no lo ve y se puede tropezar, se puede caer y puede pasar alguna desgracia. Vamos a levantarnos para ver y observar todo desde una posición diferente. Yo no soy un tío de 1,90 o 2 metros y me tengo que asomar siempre a algo sólido para poder ver todo lo que está pasando por detrás de la valla, nunca por encima. Vamos a ver lo que está pasando y vemos todos los materiales acopiados, esos palets de ladrillos que van metiendo también al interior. Ya sabéis que están a tope construyendo en el interior de las galerías del Santiago Bernabéu y vemos ya todas las puertas completamente puestas con esos marcadores, antiguos marcadores que tenemos ahí delante, que son los que indican qué tipo de puerta, qué número de puerta es. Ahora nos adentraremos en Rafael Salgado, pero aquí tenemos todo lo que está pasando, todo lo que están haciendo en toda la parte del suelo de Rafael Salgado, donde vemos esos toilets, esos toy, esas puertas que han ido instalando toda esta semana, estas semanas. Y vemos ahí al fondo también una grúa que está recogiendo material. Ya sabéis, todas las grúas de Transgruma que están aquí, y es que están recogiendo material para poder llevárselo y dejar todo lo que decíamos antes completamente vacío y que no entorpezca la estancia de los seguidores, de los aficionados. Y ahí tenemos toda la parte de las lamas, donde parece que en el día de hoy no están quitando pegatinas, y nos vamos a ir acercando para ver desde cerca qué es lo que está pasando con las lamas, cómo quedan las lamas una vez que han quitado mayoritariamente la mayoría de las pegatinas. Como pudimos ver en el día de ayer, vemos toda la parte de las lamas, sobre todo el contorno exterior de las lamas, todo ese dibujo ahora mismo que forman las lamitas de acero inoxidable. Vemos que sobre todo la parte exterior, la línea imaginaria de la parte exterior que dibujan todas las lamas, vemos que esas son las pegatinas aún que sobreviven y que resisten antes de quitarlas. De momento, pues bueno, me quedo aquí para que veáis una panorámica de todas las lamas ya incorporadas. Parece que aquí en este lado no van a poner las lonas protectoras, ya sabéis lo que opino, bueno, lo del tema del sol, que no da aquí durante todo el día, así que parece que aquí no se van a colocar y aquí se va a quedar como estamos viendo en pantalla. Vale, nos subimos en el montículo del parking de aquí, justo enfrente del restaurante José Luis. Ya sabéis que está totalmente operativo ya, totalmente abierto, y estamos aquí en el montículo del parking, donde vemos y observamos que se están llevando todas las tablillas de donde estaban soportando los puntales
Imagino que será la parte interna del Santiago Bernabéu. Y también tenemos todos los accesos que han incorporado, que han instalado ya aquí en el fondo norte, en la calle Rafael Salgado, y que parece que ya están prácticamente todos listos y preparados para recibir a los aficionados del fútbol este sábado 3 de septiembre. Seguimos, bajamos, vamos hacia Padre Damián. ¡Ay! ¡Ale, hop! Camión de ayuda humanitaria, por favor, déjenlo pasar, camión de ayuda humanitaria. Es que me diréis que no es bonito el Santiago Bernabéu, ¿eh? Es que toda la gente que esté ahora mismo viendo el vídeo, por favor, toda esa gente que sea del Barça, del Atlético de Madrid, del Albacete, de cual sea, por favor, tenéis que convertiros en este mejor equipo del mundo, en este equipazo que es el Real Madrid. Es que estáis tardando. Poco movimiento en la parte de la Torre B, donde hemos visto la instalación, esta última instalación de los tirantes entre los soportes verticales. Y aquí vamos avanzando hacia Padre Damián, desde este modo gran angular siempre que os ofrezco desde las esquinas, desde las torres, y vemos que abandonamos ya Rafael Salgado con esa instalación de soportes verticales, esos tirantes y esas conexiones para seguir reforzando todas esas instalaciones de los soportes verticales. Ahora sí que sí, entramos en Padre Damián, vamos a ver qué avances y qué novedades tenemos en el día de hoy. Aquí llegamos justo enfrente del Tour, de la puerta del Tour oficial del Real Madrid, donde vemos que aún siguen trabajando en la zona de los nuevos tramos de escaleras, sobre todo las blancas, estas que tenemos en pantalla, esas que dan acceso desde el Torreón hacia el nuevo edificio, y donde vemos también en la parte superior, donde en la última planta, que tenemos otra pedazo de plataforma trabajando en la zona. Mirad cómo han cubierto ya, cómo se ve todo más oscuro, esa instalación de láminas de grada prefabricada, las ampliaciones aquí en el lateral este. Seguimos avanzando, ayer vimos cómo incorporaban, cómo prolongaban este tramo de escaleras blanco en la parte de aquí de Padre Damián, y donde hemos visto también nueva incorporación de chapa, sobre todo en la parte de aquí. Mirad cómo ha crecido un poquillo, tienen que perfeccionarlo, tienen que limarlo en la parte externa, pero aún así queda muchísimo en el nuevo edificio, sobre todo con la incorporación de más chapa para seguir haciendo, pues bueno, formando los suelos y los techos de la misma. Venga, 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 que llegamos, ahora sí que sí, estamos en la parte central del nuevo edificio, donde seguimos viendo todas las láminas de grada prefabricada que dejan acopiadas en la parte aquí de la puerta central de Padre Damián, donde ya sabéis que van colocando esas láminas de grada prefabricada, estas sí, estas de aquí, las van subiendo a la nueva grada, ese nuevo graderío que están haciendo en el lateral este. Ahora sí que sí, hoy podemos ver con mucha claridad todo lo que está pasando en la parte inferior del nuevo edificio. Ya sabéis que empezaron a colocar esos muros en la parte inferior, y donde vemos hoy en día prácticamente pladur por todos los lados, un material un poco pues como aislante, ¿no?, en toda esa zona de la pared. Y ya parece que perfectamente vemos que ya está concretamente terminado. Vamos a subir un poquito la mirada, vemos que todavía sigue faltando mucha chapa en la parte interna, esa cara central del nuevo edificio, donde ayer colocaron un nuevo cordón. Vamos a ver si lo han soltado ya, yo me imagino que sí, pero vamos a corroborarlo. Bueno, lo que estoy viendo ya desde aquí, lo que estoy viendo desde aquí. Mirad lo que están cogiendo ahora mismo en ese lado, mirad lo que están cogiendo con la grúa. Están cogiendo una de las abrazaderas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, JR? Y es que mirad, acaba de llegar otro cordón, otro cordonaco aquí justo a la plaza de Sagrados Corazones. Ahora mismo recién llegado desde las tierras fuenlabradinsas, y vemos que acaba de llegar ese nuevo cordón, que han colocado una de las abrazaderas y van a colocar la otra recientemente, perdón, recientemente no, muy próximamente, para poder descargarla en la plaza de Sagrados Corazones, futura plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues están a punto de colocar ya las eslingas, las abrazaderas. Van a empezar ya a desalojarlo del camión, de la góndola, para depositarlo y acopiarlo en la parte central de Sagrados Corazones, aquí justo debajo, justo enfrente de ese torreón. Haciendo pruebas. Venga, para el suelo no, para el cielo, y van a proceder a dejarlo en la plaza central, ahí. ¿Os imagináis en un futuro toda esta placita ahí lleno de verde? Todos los arbolitos, los niños jugando, las nubes levantando, a chupé, sentadito me quedé. Bueno, nada, ya una vez que hemos visto cómo están descargando ese pedazo de cordón para la parte superior de la viga corona, ahí,
al principio lo van a dejar ahí en la Plaza de Sagrados Corazones, y cuando lo terminen de colocar las pletinas, líneas de vida y demás, lo subirán pues bueno, a las zonas restantes, zonas donde aún falta incorporar esos últimos cordones, y que ya sabéis que de momento no se han colocado ese último que es el que va a producir el beso entre la Viga Corona en todo el Santiago Bernabéu. Avanzamos por Sagrados Corazones, donde he visto antes que venía una nueva pieza de los soportes para las bandejas, un nuevo pilar de esos blancos que van metiendo al interior del Santiago Bernabéu, pero no me ha dado tiempo a sacarlo, a captarlo. A ver si ahora cuando entremos al interior puedo ver que está fuera y lo sacamos. Llegamos aquí a Sagrados Corazones, llegamos a esta mítica rotonda de remontadas históricas, donde desde este modo gran angular vemos y divisamos toda la parte del lateral este, con esas nuevas incorporaciones que hemos tenido, sobre todo en el día de ayer, de ese nuevo cordón, y que tenemos uno nuevo aquí justo en la placita para subir. Pues bueno, pues esperemos que dentro de poquito, ¿no? Porque se juntará con el partido, o hasta incluso lo harán el lunes, ya una vez que, cuando se haya bajado un poco el ritmo de lo del tema del partido, lo harán el lunes. Veremos a ver cómo avanza la cosa. Nos iremos asomando por esta valla, que gracias a esta valla podemos ver dónde descansan esos nuevos cordones que traen y depositan en la Plaza de Sagrados Corazones, para ver cómo va el tema de la instalación de las pletinas y demás, y poder ver también pues que tengan que instalar las nuevas tubulares también, que tienen que ir correspondientemente en ese lado. Venga, 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 llegamos aquí a Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Vemos desde este modo gran angular toda la parte de la derecha de la imagen, toda la parte del lateral este, esa parte de la tripota, donde va creciendo un poquito más cada día con esa instalación de escaleras, y donde llegamos ahora mismo a la Torre A, Tower A, como dirían los ingleses, y vemos en la parte superior todo ese futuro Sky Bar, donde ya sabéis que siguen trabajando en la zona y siguen colocando, bueno, siguen terminando de repasar toda la chapa que van instalando para seguir formando esa estructura. Aquí tenemos la esquina también de la Torre A, justo al lado de la puerta 38, puerta 42, donde vemos que en estas semanas hemos visto toda la instalación. Madre mía, de verdad que la gente... Bueno, hemos visto la instalación, vamos a lo mío, vamos a lo nuestro. Hemos visto la instalación de esos soportes inferiores para los soportes verticales de la piel envolvente, esos grises que tenemos aquí, donde de momento tienen que seguir creciendo. Y ahí vemos ahí al fondo esos pequeños agujeros en cada esquina, que esos serán para los tirantes. Y tenemos también la nueva estructura, mini estructura que han hecho aquí para el futuro elevador de servicios de esta zona. Ahora sí que sí, llegamos a Concha Espina, poco que aclarar y poco que comentar en esta zona de aquí. Vamos a ver si han colocado puertas. Oye, que estamos aquí en Concha Espina y mirad lo que hay en la cuesta, lo que hay en la pendiente. Tenemos dos góndolas esperando, son góndolas, ¿no? Pero el camión que lo lleva, ¿cómo se llama? ¿Góndola? ¿Tráiler? ¿Un rígido? Tráiler con plataforma. Estamos ahí deseando ya que entren al interior. Desde aquí, desde la puerta donde acceden todo el material, es la puerta 38. Estos son los cracks que han traído los materiales. Aurelio y Marcelo, los dos pedazos de cracks que están aquí esperando a que les den el visto bueno para poder meter y penetrar las piezas ahí al interior. Así que una vez más estamos aquí justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, donde ya sabéis que accedemos al Tour Bernabéu. Ahora mismo accedemos aquí al mirador desde esta zona de aquí. Muchos materiales que tenemos que van llegando a la obra del Santiago Bernabéu, fachada preciosa, blanca como nuestro corazón, ahora mismo aquí en la fachada sur, Sagrados Corazones, Concha Espina, y JR que os dice hasta luego porque nos vamos al interior. No os vayáis, no zapéis, quedaros. Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos al interior. Y miércoles 31 de agosto aquí estamos incrustándonos en el interior del Santiago Bernabéu para ver los avances. Y qué avances, mirad lo que tenemos en pantalla. Tenemos nueva publicidad de Adidas in the Night. Vamos a ver los banquillos, donde vemos que toda la parte del azul, todo ese material azul que vemos en pantalla, han colocado unos sacos justo encima, parece que por el tema del viento, para que no se vuelen. Y los banquillos pues prácticamente siguen igual, no han colocado todavía los asientos para que los jugadores se puedan sentar los días del partido. Lo que sí vemos es que no paran de limpiar por todos los lados, por todos los lados están limpiando. La zona presidencial, todo ese palco de honor donde están dejando todo prácticamente pues como los chorros del oro.
Grada abatible totalmente abierta, eso es que están depositando mucho material en el interior del Santiago Bernabéu. Máquinas del césped en su pleno apogeo. Vemos también cámaras del Real Madrid ahí al fondo. Vemos a un operario con la cámara, porque me imagino que está grabando para el documental que está haciendo el Real Madrid. Y mucho tracción en el interior del Santiago Bernabéu. Ya sabéis, hemos visto desde ahí afuera cómo están esperando a que les den el visto bueno para que entren los dos pilares. Uno de los dos pilares, luego entrará el siguiente, de los que van a ir en el hipogeo, y que gracias a esos pilares que van en los laterales, las bandejas se apoyarán en los lados de esas mismas piezas. Venga, bajamos un poquito más, nos metemos en todo el mogollón aquí, donde toda la gente está disfrutando, viendo y fascinándose sobre el mejor templo del mundo. Ahora sí que sí, está en obras, pero siempre os recomiendo que lo vengáis a ver, aunque sea una vez, en lo que van siendo las obras. Y ojalá pues que vengáis a verlo, la verdad, os sentiríais muy bien, porque una vez que uno se sienta aquí, ahora mismo lo veis en pantalla, lo veis en imagen y dices, buah, tampoco lo tengo muy visto. Pero no es lo mismo verlo aquí en vídeos que verlo aquí y sentarte aquí, Ya sabes, vente aquí y lo ves con nosotros. Ahora sí que sí, yo no estoy nervioso, y vosotros, después de estas preciosas imágenes, yo no estoy nervioso, yo no estoy nervioso. Bienvenidos, ahora sí que sí. Tenemos novedades, tenemos novedades. Estoy viendo muchas novedades en la zona, y más que vale, pues estas imágenes no dan crédito a lo que vamos a ver durante todo el vídeo, así que quedaros, no os vayáis, dejadme el like porque no veo likes en el vídeo. Aquí tenemos a los pedazos de cracks con los cortacésped, donde ahí vemos que tiene un cúmulo justo delante, un acumulador justo delante donde acopian, donde se almacena el césped, y ahí estamos viendo cómo lo descargan en los contenedores. Vamos a ver cómo lo hace. Pumba, venga, y seguimos así todo el día con todo el césped. Hoy están en esta zona de aquí limpiando toda la parte de tribuna. Y antes de que se me olvide, quiero decirlo antes de que se me olvide, y es que han quitado todos los andamios de la parte de la fascia del primer anfiteatro, tanto en el lateral este como toda la parte del fondo norte, que creo que en el fondo norte no había ninguno, y en la parte del lateral oeste han quitado todos los andamios, así que me da a mí que vamos a tener solamente este videomarcador y este que tenemos ahí justo a la parte derecha del palco de honor. Vamos a seguir viendo novedades, vamos a ver qué vemos. Sobre todo por la mañana se ve bastante bien todo el interior del Santiago Bernabéu, porque por la tarde se ve bastante fatal con el tema de las sombras. El sol ya está pegando en muchas partes, sobre todo en la parte de Castellana, y la sombra prevalece en el interior. Lo que vemos ya, lo que vimos ayer, es que como quitaban esos puntales en la parte del fondo norte del primer anfiteatro, donde tenemos ahora mismo en pantalla, que esa era la última zona donde faltaba por quitar esos puntales y esas mallas de protección, y donde seguiremos viendo durante todos estos días la instalación de los muros en su interior, hasta incluso esos tabiques que están haciendo en la parte de los accesos, donde las escaleras, y luego en un futuro también colocarán pues los pasamanos, esas barandillas que han colocado en, pues bueno, ahora lo vamos a ver en la parte del fondo sur, justo del lateral oeste. Ahora lo vais a ver, no os preocupéis, vamos viendo toda esta parte del fondo norte, primer anfiteatro, donde estaban esos antiguos palcos, totalmente rectangulares, y que a día de hoy está como lo estáis viendo, a 3 días, porque estamos hoy a miércoles, jueves, viernes, sábado, a 3 días de vivir aquí el Real Madrid, Real Betis Balompié. Tenemos el estadio Santiago Bernabéu totalmente patas arriba. Habría que saber cómo están todos los vestuarios, cómo está el palco de honor, habría que ver cómo está todo eso, pero obviamente Florentino Pérez no va a querer estar en un sitio en obras, así que llegarán sin ninguna duda. Ahí vemos cómo siguen colocando esas barandillas en la parte superior de los antiguos palcos. Ahí vemos cómo siguen trabajando ya, esa es la parte del lateral oeste, esquina de Torre C, y vemos cómo siguen trabajando en la parte de los nuevos pasillos, con esa preparación e instalación prontísima de las barandillas. Mirad, en la parte superior, ahí en la parte central ahora, vemos como en ese tramo de escaleras ya están empezando a colocar las barandillas también, así que prácticamente diría que todo el lateral oeste, prácticamente todo ya lo tenemos con las barandillas para que los aficionados puedan entrar, subir y bajar y apoyarse en ese sitio, en esa pieza, para acceder a la grada. Ahí vemos como aún faltan todavía por colocar
las barandillas en esos lados de ahí, pero mirad, aquí ya empezamos a ver justo en la parte central, empezamos a ver ya las barandillas colocadas en los nuevos pasillos, lo que llevamos viendo durante toda esta semana, que empezaron a colocar el sábado, y ahí arriba vemos también las barandillas totalmente colocadas. Bueno, pues esto va bien, ¿eh? Esto va bien, esto va muy bien. Seguimos avanzando hacia la izquierda, todo el lateral oeste, hasta llegar a la parte de la esquina de la Torre B, donde vemos grandes avances cada día. Ya sabéis que el interior ahora mismo es todo un polvorín, todo lleno de trabajos por todos los lados. Tienen que llegar de sobra al sábado. Ahí vemos toda la parte, lo que decíamos, donde empezaron a colocar todas las barandillas. Ahí las tenemos. Hasta incluso, bueno, pues la colocación de los asientos en la última fila y la más cercana a los antiguos palcos. Vámonos para el lateral oeste, pero en este caso arriba del todo. Vámonos para la parte superior del lateral oeste, esa parte del futuro Sky Bar, en la parte de Castellana, donde teníamos 3 piezas para hacer el techo del bar, ese restaurante que van a hacer en la parte superior. Y a día de hoy han colocado otra nueva mega estructura en la que podemos ver y visualizar que ya esas tubulares tienen otro sitio más por donde penetrar, y ahí tenemos otra nueva mega pieza. En la parte de la derecha teníamos 3 ayer, pues hoy parece que tenemos 4, hasta incluso tienen que empezar a preparar ya, pues bueno, los enganches, esas uniones, esas conexiones entre ellas. Y en el día de ayer vimos como en la parte inferior, ahí justo donde está la plataforma, justo a la derecha, vimos como asomaba, así hacía en forma de L, una de las piezas. Y pues bueno, yo vaticinaba que iban a colocar antes del partido del sábado otra mega pieza, y ahí la tenemos. Porque, bueno, digo, pues a lo mejor se ha quedado como las típicas ferrallas que sabes que, pues bueno, te imaginas a lo mejor que han terminado de hormigonar, pero no. Queda la ferralla mirando hacia arriba, asoma hacia arriba, y dices, no, ahí van a terminar hormigonando. Pues aquí, ayer dije lo mismo, ahí vemos como han colocado una nueva pieza, una nueva mega pieza, y tenemos toda la parte del futuro Sky Bar, ese restaurante, donde han ido colocando piezas poco a poco, también en la parte de abajo, esas escaleras que fueron también montadas e instaladas hasta hace poquito, y que parece que ha cesado un poco el izado de nuevas piezas en esa zona. Vamos a quitar un poco el zoom, vemos las cubiertas, donde las tenemos un poquito abandonadas. Ya sabéis que toda esa esquina de la Torre C están colocando ese aislante de lana, esa lana de roca, donde en un futuro colocarán también la segunda capa y las lamas, donde ya sabéis que también en esta parte de la cubierta norte están todas las lamas puestas. Empezamos a ver cómo asomaban en la parte de la derecha las lamas, y ahora mismo las vemos asomar, pero por aquí. Así que sabemos el motivo, parece que son los armarios lo que van depositando en ese lado. Y veremos a ver si va creciendo o no va creciendo esa zona. Vamos a acercarnos a la esquina de la Torre D, donde parece que aún no tenemos ningún avistamiento de aislante, esa lana de roca que van colocando, que tienen que colocar en todas las cubiertas del Santiago Bernabéu, y que parece que esta es totalmente translúcida. No tiene apenas un pelo de opaca, porque no han colocado apenas aislante en la zona. Vamos a quitar zoom, vemos todas las riostras de la parte lateral oeste, lateral este, donde ya sabéis que en todo el lateral oeste aún faltan en la parte intermedia colocar las riostras también, sobre todo en la parte externa. Ya sabéis que no han podido colocarlas por la instalación de esas piezas que están colocando ahora para el bar de Castellana. Y vemos toda la parte de aquí del lateral este, donde vemos que la viga corona aún no ha completado ese beso. Vemos que aún falta un montón, sobre todo los cordones superiores, esas tubulares totalmente inclinadas y tumbadas para seguir dando forma a ese mirador 360 grados. Y donde tenemos también ahí justo arriba, como hemos visto fuera, en la parte de Padre Damián, cómo siguen las láminas de grada prefabricada copiadas para seguir formando esa grada que tenemos ahora mismo en pantalla. De momento, ahora mismo no vemos que hayan izado ni colocado ninguna. Ya sabéis que desde que colocaron las vallas, estas vallas que tenemos justo delante, se ha dificultado un poco la visión, pero
He visto ayer, por ejemplo, mismamente, hoy no, pero ayer mismamente vi cómo volaba una lámina de grada prefabricada, así que eso es cuestión de esperar y de paciencia, ya sabéis que es la madre de la ciencia. Ahí al fondo tenemos un camión de aguado, está dejando piezas que parecen las pasarelas auxiliares que están haciendo en el hipogeo, para que los trabajadores puedan andar perfectamente por ahí en un futuro y que puedan hacer el mantenimiento pertinente en las bandejas del césped retráctil. Ahí tenemos al fondo todas las piezas que trajeron ayer, ese material que trajeron ayer en esas furgonetillas, ese aislante que colocaron y que acopiaron en la parte del lateral oeste, donde parece que están poco a poco esparciéndolo, ahí lo vemos, esparciéndolo entre las bandejas y la U televisiva, donde ahora he de comentar de la U televisiva una cosilla, pero ahí vemos cómo están esparciendo esas piezas blancas, ese aislante que colocaron ayer, que trajeron ayer en furgonetillas. Parece que actúa de aislante y que de momento lo están metiendo en ese lado de ahí. Lo que iba a decir de la U televisiva, ayer terminaron de colocar toda la parte del caucho en la parte del fondo sur, aquí en esta esquina sobre todo, que es la que faltaba, y ya terminaron de colocar el césped artificial, que es el que tenemos también en pantalla. Pero de momento las piezas de la U televisiva del fondo sur parece que hasta última hora no las van a colocar. Ahí las tenemos esperando a que den el visto bueno y que puedan acceder. Ya sabéis que toda esta parte de aquí es un trajín de materiales, de nuevos materiales, de nuevas maquinarias y demás. Y también me acabo de fijar ahora mismo es que está la portería del fondo sur ahí aguardando el momento para que le den el visto bueno, para que le den la confirmación de montarse, que es la única que falta. La otra la terminaron de colocar ayer, terminaron de colocar esas redes que terminaban había que terminar de colocarse, donde vimos que los postes de la portería estaban completamente listos, pero faltaba por colocar y sostener las redes de la portería. Si echamos un vistazo aquí a la parte de tribuna del fondo sur, seguimos viendo que siguen trabajando en la instalación de las bandejas. Bueno, en este caso ya las bandejas están colocadas, pero están trabajando en la instalación del cableado en toda esta parte baja de tribuna. Vimos también en el día de ayer, bueno, todos estos días hemos visto los refuerzos que han colocado la parte de los toldos de la zona de prensa, donde no sabemos qué es lo que van a hacer, si es que han hecho algún tipo de refuerzo para poder habilitar toda esa parte de Padre Damián, toda esa parte del lateral este, y veremos a ver en los próximos días, a ver el sábado cómo está. Habría que meterse en la página web del Real Madrid para ver si ha dado localidades, a ver si ha vendido localidades en ese sector. Vamos a asomarnos a la parte del quesito, esa parte de la esquina del fondo norte, con el lateral oeste, donde seguimos viendo esa excavadora trabajando en la zona de ese operario, cargando con la pala pues lo que parece ser arena, y de momento visiblemente no podemos ver lo que están haciendo. Esperemos que están haciendo los micropilotes para construir la grada, la pertinente grada en esa zona de ahí. Ya sabéis que en las primeras jornadas de liga no va a haber grada ahí, va a haber una lona, y veremos a ver cuándo la instalan, cuándo la preparan para colocarla, porque ya estamos a 3 días del fútbol. Yo creo que de aquí al viernes podemos ver grandes avances en la parte del interior. Es ahora mismo el parque de atracciones ahora mismo de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Y si nos subimos a la parte del fondo norte, donde está ese nuevo tiro de cámara, vemos que han tapado toda la parte baja, esa nueva construcción que han hecho, y que vemos que han enfoscado toda la parte baja, y vemos como prácticamente ha sido totalmente simétricamente ya con la parte del fondo sur. Ahí vemos esos nuevos avances también en referencia y en comparativa con el día de ayer, y estos son los avances del día de hoy, tanto del exterior como del interior del Santiago Bernabéu, 31 de agosto de 2022. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones de los vídeos y directos que voy haciendo. No olvides siempre de dar el me gusta y nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¡A la Madrid!